Amigos, bienvenidos a Primicias. Esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales para conocer sus planes de gobierno. Hoy nos acompaña Guillermo Lasso, quien aspira a llegar a Carondelet por la alianza Creo Partido Social Cristiano. Señor Lasso, vamos a empezar con un bloque de preguntas. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel, a sus órdenes. Bueno, vamos por el tema económico. ¿Impulsará usted una reforma laboral? Eso estamos nosotros trabajándolo por ahora. La verdad que estamos concentrados en la campaña electoral, pero es un tema que no lo descartamos. De acuerdo. ¿Qué hará usted con el IVA y con el impuesto a la salida de divisas? El IVA no va a subir, se va a mantener en el 12% y el impuesto a la salida de divisas será derogado gradualmente a lo largo de los 4 años de gobierno. ¿Qué va a hacer con el acuerdo con el FMI? ¿Lo renegociará, lo respetará o lo abandonará? No, mantendremos buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, quienes buscan por objetivo un déficit cero en las finanzas públicas. Plantearemos alternativas distintas a las que han negociado con el actual gobierno. No vamos a subir el IVA, pero vamos a trabajar de manera muy dedicada en el incremento de la producción petrolera en Ecuador. ¿Cómo financiará las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y minera? Convocando al capital privado internacional a efecto de que vengan al Ecuador para que con sus recursos poder optimizar la producción petrolera y poder llevar a cabo la explotación minera. ¿Piensa impulsar el dinero electrónico? Mire, el dinero electrónico ya existe en el Ecuador como medio de pago, es decir, como un proceso electrónico que le permite a usted retirar de su cuenta bancaria dinero real en efectivo a través de un cajero automático. Ese dinero ya existe en el Ecuador y continuará existiendo. Si su pregunta se refiere a dinero electrónico como una moneda alternativa al dólar, definitivamente no, no va a existir ni el dinero electrónico ni ninguna otra moneda alternativa al dólar. Nosotros fortaleceremos a la dolarización y tendremos al dólar como una moneda de curso legal en Ecuador. Importante. ¿Cuál es su propuesta de reforma a la seguridad social? Ese es un tema muy complejo, no es un tema fácil y nosotros nos vamos a plantear un debate en la sociedad ecuatoriana para que luego de ese debate poder encaminar una reforma a la seguridad social que responda al interés de los ecuatorianos. Pero en este momento no le puedo decir a usted, tenemos una fórmula determinada y nos vamos por este camino porque creemos que debe de ser puesta en consulta en la sociedad ecuatoriana. Ahora vamos a un segundo bloque que tiene que ver con la política, señor Lasso. ¿Cómo Claro. enfrentará el problema de la corrupción? El problema de la corrupción lo enfrentaremos de distintas maneras. En primer lugar, con un gobierno que dé el ejemplo, con un presidente de la República que dé el ejemplo de lucha contra la corrupción hasta en los más pequeños detalles en la administración de recursos públicos. En segundo lugar, yo tengo previsto pedirle asesoría a la ONU para formar una comisión internacional de lucha contra la corrupción que tenga dos objetivos fundamentales. Primero, recuperar el dinero robado y segundo, enviar a la cárcel a los corruptos. En tercer lugar, un decidido apoyo con presupuesto adicional para la Fiscalía General de la Nación, que debe de ser apoyada con más personal técnico para que pueda darse abastos con tantos casos de corrupción, con tantas denuncias que se presentan y que muchas veces duermen el sueño de los justos. Y lo propio haremos con la función judicial, a la que no le vamos a meter la mano, pero sí le vamos a dar los recursos económicos necesarios para su fortalecimiento. ¿Cuál será el eje de la política exterior en su gobierno? El eje de la política exterior será el interés de los ecuatorianos.
mantendremos buenas relaciones con todos los países del mundo en función del interés de los ecuatorianos. Buscaremos acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, con la China, con Corea del Sur, con los grandes bloques del mundo, para permitirle al Ecuador insertarlo en ese mundo donde viven 7.800 millones de habitantes, que son 7.400 millones de habitantes que son potenciales 7.400 compradores de productos que produce el Ecuador. Es decir, que no se va a privilegiar el tema ideológico, sino el tema comercial, netamente. No, lo que vamos a privilegiar es el interés de los ecuatorianos, tema comercial, tema de inversión y, como usted lo ha dicho, desideologizar las relaciones internacionales. ¿Cómo armará su gabinete? ¿Personas de su partido versus personas de su confianza sin ser de su partido? Quiero decir, un gabinete mixto, o tiene necesariamente que estar alineado al partido o a la alianza. Yo creo que en este caso la alianza es mucho más amplia que el partido, sin duda alguna. De mantenerse esta alianza en el plano de la gobernabilidad, pues tienen buenos cuadros, igual que nosotros, pero yo no me voy a limitar a los cuadros de los dos partidos o movimientos políticos en caso de llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Escogeré a los mejores ecuatorianos. Y hay muchos ecuatorianos que no tienen ninguna afiliación política, que son gente técnica, que no ha participado en ningún proceso político, pero que son gente muy capaz, que pueda apoyar al desarrollo del país. Buscaremos a los mejores sin ningún egoísmo, sin ningún sectarismo. ¿Estaría dispuesto a repartir espacio en su gabinete ante un escenario de bloqueo legislativo? Yo estoy dispuesto a un diálogo democrático con todas las fuerzas políticas del país. Y si ese diálogo democrático lleva a la necesidad de un acuerdo en el gobierno que permita compartir determinados espacios que sean de público conocimiento, pues estaría dispuesto, porque ese es precisamente el libre juego de un país democrático: buscar el diálogo con las fuerzas democráticas del país, llegar a acuerdos, compartir espacios, pero públicamente reconocidos. Nada por debajo de la mesa, nada en pactos de trastienda. Importante lo de la transparencia. Nuestro último bloque trata sobre sociedad. ¿Cuál es su plan para los hospitales públicos? Somos el único binomio que escogió a un médico como candidato a la vicepresidencia de la República, y nada más y nada menos que al doctor Alfredo Borrero Vega, un médico prestigioso que vive aquí en la ciudad de Quito. Él es cuencano, ha sido administrador del Hospital Metropolitano y se ha capacitado en el exterior para administración de salud pública. Junto con Alfredo Borrero Vega llevaremos a cabo una reforma del sector de la salud. Hoy opera sobre la base de compartimentos. Por un lado están los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Por otro lado están los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por otro lado está el sistema privado de salud. La pandemia evidenció que este manejo por compartimentos no genera los mejores beneficios para el país. En el campo público, el Ecuador tiene un presupuesto cercano a los 4.800 millones de dólares anuales, tanto lo que corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública. Yo le diría a usted, hay dinero, probablemente no suficiente, pero una gran cantidad de dinero. Hay que dejar de entregar a los hospitales como moneda de cambio para la negociación política. Los hospitales deben de ser administrados por especialistas, por los médicos. Y en segundo lugar, hay que manejarlo con eficiencia. Permítame usted un corto ejemplo que lo pude apreciar en la pandemia. Cada hospital del Ecuador tiene su propio centro de compras. Y en la pandemia, cada hospital pugnaba en el exterior por comprar la misma medicina en momentos en que había especulación y escasez.
Entonces, lo que estaban provocando los hospitales era un daño al Ecuador, porque en lugar de juntarse todos y hacer una sola negociación en nombre de Ecuador, habían 300 o 400 negociaciones pugnando por la misma medicina, por los mismos artículos e instrumentos médicos. Eso tenemos que poner en orden, y esas son algunas de las reformas, como la ficha médica electrónica, como que tus datos de salud los puedas llevar en el chip de tu cédula de identidad y puedas, aunque vivas en el sur del Ecuador, hacerte atender por un médico en el norte, simplemente entregando tu cédula de identidad. Así que tenemos muchos programas para modernizar la salud en Ecuador. Lo que sí le debo de insistir, será gratuita, de calidad, para la mayoría de ecuatorianos, especialmente la población más pobre del Ecuador. Perfecto. ¿Qué va a hacer para ampliar la cobertura del Internet en el país? Mire, Que fue un problema durante la pandemia para los estudiantes, para todas las personas que se quedaban en casa haciendo teletrabajo. Así es. El problema es que el modelo de negociación que en el pasado ha existido entre el gobierno y las compañías proveedoras de Internet ha sido más bien dinero para el gobierno, que es lo que buscó el gobierno anterior, dinero en efectivo, porque necesitaba gastar y gastar y gastar. Yo creo que ahora, cuando llegue la renovación de los contratos, lo que vamos a privilegiar es el monto de inversión para ampliar la cobertura de Internet en el territorio ecuatoriano. Y yo me hago la pregunta, en los sectores donde no hay conexión, ¿cómo estudian los niños? ¿Cómo estudian los jóvenes? Usted veía a esos niños que subían en los árboles para tratar de tener señal, ¿no? Así es. Tenemos que llevar el Internet a las zonas rurales y especialmente a las poblaciones, a las pequeñas ciudades del Ecuador. Y Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se lo hace eso? Bueno, tenemos que dar estímulos en la negociación de los contratos con Claro, con Telefónica, con la propia empresa del Estado, CENEL. Tenemos que negociar los contratos y generar estímulos tributarios cuando ellos invierten en poblaciones pequeñas donde no viven más de 5,000 habitantes, donde no les es rentable el negocio invertir, pues el Estado tiene que estar presente ahí y decir, no, aquí me inviertes, y si me inviertes aquí, te doy X estímulo tributario. ¿Cambiará el sistema de ingreso a las universidades? Definitivamente que sí. Nosotros vamos a presentar en su momento un proyecto de ley para reformar la Ley de Educación Superior. El objetivo, darle libertad a las universidades, para que las universidades se muevan y se puedan desarrollar con libertad. Vamos a eliminar tanto trámite burocrático en el CENESID, eliminar el SEACE, para que por un lado los estudiantes universitarios puedan pedir un cupo en cada universidad pública del Ecuador, y va a tener una posibilidad por cada universidad. Y no lo que existe hoy, un monopolio del Estado, donde la CENESID es la que tramita todas las solicitudes. Y si la CENESID te dice que no, pues te fregaste ese año. Lo que yo quiero es que cada estudiante aplique a la Universidad Central. Si le dice no, aplique a una universidad politécnica. Si le dice no, aplique a una universidad hasta que le den el cupo en la carrera y en la ciudad donde él quiere estudiar. Y por otro lado, quiero libertad para las universidades, para que ellas puedan desarrollarse sin estar pidiendo permiso para cada trámite al gobierno. Usted quiere poner una extensión universitaria en la península de Santa Elena, tiene que pedir permiso. Y esos permisos demoran meses, por no decirle años. Y sin embargo, hay déficit en el cupo de universidades, y sobre todo que exista libertad para que las universidades puedan abrir nuevas carreras y carreras online. Hoy en el mundo moderno, un joven puede estudiar a través de Internet en la mejor universidad del Ecuador, o también, si se propone, en la mejor universidad del mundo, pero tiene que tener Internet en su casa. ¿Cuál es su propuesta para reducir la inseguridad? Bueno, debemos de comenzar por fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional. Mayor equipamiento,
mayores refuerzos con personal, mayor capacitación y sobre todo en mi gobierno, la Policía Nacional va a gozar del respaldo político del presidente de la República. Nadie va a castigar a un policía cuando se ve en obligación de defender a un ciudadano inocente frente a un delincuente. Eso por un lado. Por otro lado, también tendremos que capacitar y apoyar a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Ellos tienen una misión, la defensa externa del país. Y yo creo que también hay que capacitarlos y fortalecerlos porque parte de la violencia interna que se vive en Ecuador es derivada de ataques externos que somos sujetos el país, de bandas organizadas, de narcotráfico, de tratas de blanca y de otros males donde las Fuerzas Armadas, por el control de la frontera, pudieran ayudarnos aún más en el papel de control de la seguridad. Y por último, yo he planteado para las zonas rurales y campesinas del país el porte de armas de los agricultores, porque en este momento quien porta arma es delincuente. No tiene permiso para portar, pero es delincuente, no necesita el permiso, tiene el arma y sabe que el agricultor está prohibido por el Estado de portar un arma, no tiene un arma en su casa, en su finca, y el agricultor y el ganadero salen a las 5 de la mañana de la casa a hacer las labores agrícolas. Allá se queda sola su esposa, sus hijas, y muchas veces son víctimas de violencia hasta sexual. Y yo creo que es legítimo que un agricultor, un ganadero, pueda, debidamente registrada el arma, pueda portarla para poder en un momento dado defenderse de la agresión de la delincuencia. De acuerdo. ¿Cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Sí, ese es un tema que ya se trató en Asamblea Nacional en el año 2019. Yo no estoy de acuerdo con el aborto de manera general. Yo creo en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El objetivo debe ser salvar las dos vidas, el de la madre y del de ese pequeño ser humano que lleva en su vientre. Y se pueden pensar en mecanismos como agilitar procesos de adopción para los embarazos no deseados por las mujeres. Si alguna mujer tiene un embarazo no deseado, pues inscribirse en un programa de adopción para entregar en adopción a aquel niño que dará a luz a los 9 meses. Por lo tanto, como principio de vida, yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Cuál es su plan para enfrentar la violencia contra las mujeres? Bueno, en primer lugar, ponerlo en la vitrina, ponerlo en pantalla. Yo creo que el gobierno, en nuestro gobierno, haremos un gran plan de comunicación para concientizar a la familia ecuatoriana que hay una gran violencia contra la mujer. Yo creo que eso tiene que ver con educación. Tiene que ver también con la economía de la mujer, con que la mujer tenga empleo, tenga autonomía, tenga libertad para decirle a su pareja: mira, hasta aquí nomás llegamos. No, esto no puede ser. Esta relación no funciona y la mujer se pueda proteger porque tiene autonomía económica. Lastimosamente y penosamente hoy muchas mujeres soportan la violencia porque son dependientes económicamente de su pareja. Mire usted en el campo laboral, todos los puestos formales de trabajo lo ocupan el 57% de los varones y apenas el 43% de las mujeres. Y en cuanto a ingresos, el ingreso de la mujer es 15% menos que el de los hombres. Tenemos que arreglar la economía para promover inversión, como ya lo hablamos, para generar empleo y en la medida en que vayamos generando empleo, ir corrigiendo estas desigualdades de oportunidad entre el hombre y la mujer. Señor Lazo, gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas. ¿Algún mensaje final? Le quiero desear a usted, a su familia, a Primicias y a todos los ecuatorianos a través de Primicias una feliz Navidad. Yo sé que el año 2020 ha sido un año duro, difícil, un año horrible. Todos lo queremos despedir ya.
Todos hubiéramos querido quemar grandes monigotes, no lo podremos hacer porque no nos lo permiten las autoridades por decisiones entendibles en el marco de la pandemia. Y el año 2021 será un año de cambio, un nuevo año. Tenemos elecciones a puertas el 7 de febrero y ahí tendremos la oportunidad para depositar un voto consciente, un voto responsable, que escoja a gente que tenemos capacidad y experiencia durante 50 años de trabajo para llevar a cabo el cambio que el Ecuador necesita hacia un Ecuador de oportunidades, hacia un Ecuador próspero, hacia un Ecuador libre y democrático. Y que Dios lo bendiga a usted, bendiga a su familia y bendiga al Ecuador. Gracias a nuestra audiencia, también gracias por acompañarnos. Síganos en nuestra página web y redes sociales para enterarse de este y más detalles de las elecciones 2021. Será hasta una próxima ocasión.